El primer año de gobierno del presidente Bernardo Arévalo ha llegado a su fin, y la llamada primavera culmina con múltiples señalamientos, entre ellos, los constantes cambios en su gabinete, la polémica causada por la condición actual de salud del ministro de Gobernación, la falta de certeza jurídica de muchas de las decisiones que tomó el presidente y sus ministros, la existencia de un mecanismo de pago paralelo a la ley que anunció el mandatario para obras en la red vial del país, la destrucción de una de las principales rutas del país y la falta de acción para habilitar tramos carreteros que se encuentran aún en reparación, la baja ejecución presupuestaria, la limitación del acceso de los medios de comunicación, el poco interés en entablar un diálogo de altura con la fiscal general y jefe del Ministerio Público, María Consuelo Porras, la poca transparencia para adjudicar a empresas de transporte el subsidio del adulto mayor en el MIDES. Estas han sido tan solo algunas de las situaciones irregulares o de corrupción que han marcado el primer año de gobierno del ahora cancelado partido político Movimiento Semilla. 4 de abril, se anuncia la primera destitución del gabinete del presidente Bernardo Arévalo. Se trata de María José Iturbide, quien fungía como ministra de Ambiente y Recursos Naturales, luego de que se divulgara que la hija de la funcionaria utilizaba vehículos del MARN para uso de actividades personales. 17 de mayo. Envuelta en polémica estuvo la remoción de la ex ministra de Comunicaciones, Yasmín de la Vega. En conferencia de prensa se justificó la destitución aduciendo que la ministra había dado prioridad a iniciar con el pago de deuda a varias empresas constructoras, favoreciéndolas. Sin embargo, surgiría un audio filtrado en el cual el presidente decía a la ministra que debía pagar a empresas que él había indicado, para luego argumentar que era un nuevo mecanismo para hacer pagos autorizados por él. Esto marcaría el inicio de una serie de remociones en una de las direcciones más importantes de la cartera, Covial. 20 de mayo. Fue nombrado ministro de Comunicaciones Félix Alvarado, un funcionario polémico sobre todo por la constante interacción que mostraba en su cuenta de X. Su gestión se distinguió por defender que no se realizarían contrataciones de empresas constructoras que estuviesen involucradas en corrupción. Esto originó la destitución de 2 directores de Covial, una de ellas fue la exdirectora Lisette Benítez, quien días después brindó una entrevista en exclusiva a TVGT Noticias, donde explicó que la crisis que se suscitaba en la cartera de comunicaciones estaba relacionada a la falta de certeza jurídica en las adjudicaciones de proyectos y señalar empresas constructoras de corrupción sin tener pruebas. 26 de mayo. TVGT tuvo acceso exclusivo a cámaras que captaron al ministro de Gobernación, Francisco Jiménez, salir de un establecimiento aparentemente en estado de ebriedad. Este video se viralizó causando indignación entre los guatemaltecos por ser la imagen de un funcionario público. 12 de junio. Anuncia su renuncia por motivos de salud uno de los ministros con mayor confianza del presidente, Óscar Cordón, quien dejó la cartera de salud y a los pocos días fue juramentado el nuevo ministro Joaquín Barnoya. 13 de junio. Ocurre un grave hundimiento en el kilómetro 44 ruta Apalín-Escuintla, hecho marcado por la falta de atención pronta. Este lamentable hecho fue una de las muchas desatenciones a las carreteras e infraestructura del país, entre los que se encuentra también el cierre de los puentes Nahualate en Suchitepeques y la falta de limpieza y bacheo en varios tramos carreteros, situación que se agravó con las constantes lluvias que provocaron un caos en la red vial y el colapso de varias rutas principales del país. A la grave situación se sumaron la baja de 40 proyectos de licitación que servirían para reconstruir los tramos carreteros, mediante la asignación de trabajo y proyectos a empresas constructoras y la falta de planes estratégicos, denotando baja ejecución presupuestaria. El ministro Alvarado además promovió intentos de censura a la prensa que evidenciaban las falencias en su cartera. 15 de julio. El presidente de la República, Bernardo Arévalo, anunció la destitución del secretario de Comunicación Social, Haroldo Sánchez, y nombró a Santiago Palomo, quien fungía como comisionado contra la corrupción. Este cambio surgió en medio de la polémica del audio de la ministra de Comunicaciones, Yasmín de la Vega. 18 de julio. Se emite un comunicado donde se indica que una persona intentó ingresar un arma de fuego a una reunión con el secretario de Comunicación de la Presidencia. El presunto asistente se había hecho pasar por periodista de un medio de comunicación digital. Derivado de este presunto hecho en el Palacio Nacional, se les obligaría a los periodistas a aportar un gafete adicional para ingresar al edificio de gobierno. Varios comunicadores tomaron esta medida como un intento de censura, denunciando el hecho ante PDH y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Esto obligó al gobierno de Guatemala a dar marcha atrás a la medida. Agosto.
Tras la aprobación de una ampliación presupuestaria en el Congreso de la República, arriba de los 14 millones de quetzales, y acercarse las fechas para presentar cada institución los planes de trabajo para 2025 y solicitar más presupuesto, se evidenció la baja calidad de gasto y pocos proyectos en ministerios y demás dependencias gubernamentales. Según la cartera de finanzas, concluía el año con un cierre en ejecución del gasto del 89%. Entre los ministerios que menos ejecutaron está la cartera de comunicaciones, seguido del Ministerio de Agricultura y Ganadería. A este le siguen las carteras de salud y educación. Autoridades de finanzas públicas, mediante una citación con diputados del Congreso de la República, expresaron que cerca de los 14.000 millones de quetzales se dejaron de ejecutar este año entre varios ministerios. Situación por la cual los parlamentarios criticaron que fuera el mismo monto que se solicitó en una ampliación presupuestaria, lo que evidencia la falta de un plan de gobierno para cada institución del país. 23 de octubre. Diputados del Congreso de la República solicitaron la renuncia del ministro Félix Alvarado, derivado del caos que se vivió con el Ministerio de Comunicaciones desde mayo y la falta de ejecución del proyecto de viviendas en el MISIVI. Mientras la situación política del país parecía no tener un rumbo claro, los guatemaltecos se enfrentan a dos grandes problemáticas a las que a la fecha no se ha dado solución: el aumento de los precios de la canasta básica y la inseguridad. Algunos productos de consumo diario de los guatemaltecos, principalmente alimentos y combustibles, reportaron un incremento significativo durante el 2024. El Ministerio de Economía y la Dirección de Atención al Consumidor, DIACO, pocas acciones reflejaron para lograr verificar el aumento de precios. Ante ello, comerciantes expresaban que los precios aumentaron por dos grandes causas. La primera, los bloqueos que se suscitaron a finales de 2023 convocados por los 48 cantones para defender la toma de posesión del presidente Bernardo Arévalo, y la situación de algunos tramos carreteros que se vieron destruidos por las lluvias y la falta de mantenimiento, que son importantes para el tránsito de la cadena de comercio que lleva los productos a distintos puntos de venta. El 17 de noviembre, el presidente de la República, Bernardo Arévalo, en su segundo intento de reunión con la jefa del Ministerio Público, de manera verbal, la citó para un diálogo. La carta formal de invitación no se giró, aunque varios periodistas solicitaron información al Ejecutivo, esta no se brindó. 2 días después, la fiscal general y jefe del Ministerio Público envía una invitación para dialogar al mandatario. Este no asistió a la cita, pero sí se logró el ingreso por parte de los medios de comunicación, donde se observó la presencia de todos los jefes de las fiscalías que forman parte del ente investigador, denotando de nuevo un fallido intento de diálogo y procedimiento del Ejecutivo. El MP lleva a cabo procesos de investigación en muchos casos. Existe información que no se puede revelar. La fiscal general y jefe del Ministerio Público, María Consuelo Porras, ha reiterado que está dispuesta a entablar un diálogo con el mandatario para conocer la forma en que el MP se fortalece, mas no así brindar información de casos específicos, tomando en cuenta la autonomía del ente investigador y evitar caer en una injerencia de poderes o de la justicia. Los líderes de los 48 cantones, quienes en su momento fueron fuertes aliados del triunfo de las urnas de las elecciones generales del año 2023, donde Bernardo Arévalo contra todo pronóstico logró la presidencia de la República de Guatemala, un apoyo que se evidenció en liderar los bloqueos en favor del presidente electo en octubre de 2023. Recientemente se han pronunciado sobre el abandono de las mesas del diálogo, participando solo en aproximadamente 3, las cuales eran lideradas por la Secretaría Privada de la Presidencia. Pero los líderes indígenas cuestionaron la falta de consensos con el Ejecutivo y las pocas acciones en favor de la población que el actual gobierno ha manifestado, lo cual, a criterio de los líderes, ha decepcionado. Somos TVGT Noticias, comprometidos con la verdad.